capítulo 49. Doña Virginia, ¿me la presta Bertita para hacer un mandado? Y yo la tranquila, doña Ñata. Virginia, por favor, mándemela Bertita para que me ayude con la limpieza. Como no, doña Rosa, después me la manda así me ayude a mí en algunas cosas. Doña Virginia, ¿puede mandarle a Bertita para que lave los platos? Tengo visita en casa, no doy abasto. ¿A qué hora se la mando? Virginia, necesito que Bertita me cuide al bebé porque tengo que hacer trámites en la capital. No se preocupe, ella la cuidará bien. Esos diálogos se repetían a diario en la casa de Virginia. La hija de Nicasio estaba a disposición de todos los quehaceres del barrio. Estaba más grande y aquella mentira piadosa que le había dicho a su hermanita sobre el regreso de su madre cada vez estaba más lejos de cumplirse. De esas tareas que le encomendaban, Berta siempre tenía alguna propina que le entregaba a su abuela para ayudar con la comida de sus hermanos. Pablo salía todos los días con su cajón de lustrar a rebuscárselas. Las monedas de la recaudación también terminaban en el bolsillo de la abuela. Ellas también aseguraban los cigarrillos, el vino de Rogelio y todos sus vicios, que se ponía de mal humor cuando no tenía alguna de todas esas cosas que le suministraban. Berta se había acostumbrado a esa vida miserable. Estaba habituada a comer retazos de pan que Virginia sacaba de un baúl cuya llave siempre llevaba colgada al cuello. Lo importante para la niña era mantener unidos a los hermanos. Cuando conseguía les traía alguna ropa usada o calzados que les regalaban las circunstancias patronas. Berta era muy querida por todo el mundo y, a pesar de ser solo una niña, era muy trabajadora. Tan apreciada era que ella misma no se molestaba cuando la buscaba, porque sabía que traería algo para sus hermanos. También en cada oportunidad, al igual que Pablo, guardaba algunas monedas en un tarrito de metal con tapa que ocultaba en el fondo, detrás de una pila de ladrillos que estaba hace tiempo, inmemoriales, allí salpicados de musgo y de humedad. Maricel y Orlando habían crecido, tenían un poco más de noción de las cosas y colaboraban en lo que podían. Al igual que sus hermanos mayores, habían perdido la vergüenza de salir a pedir en las calles o juntar carbón en las montañas de carbonilla que quedaban en el ingenio. Orlando casi nunca hablaba, se encontraba ensimismado, introvertido, durante gran parte del día economizando palabras. Solo se mostraba hablador y cariñoso con Berta. No recordaba mucho de María. Quizás prefería olvidarla por haberlo sometido a la sentencia del abandono. Sus ojos azules tenían un brillo especial. No era alegría, sino una profunda melancolía. El otro rubio de la familia, Pablo, era todo lo contrario, alegre, extrovertido, se sobreponía a los avatares de la vida. Siempre estaba atento a todo lo que decía su hermana mayor. Sabía que ella era capaz de dar la vida por ello. Su ocupación de ilustrador lo mantenía alejado gran parte del día de la maldad de su abuela y su marido. En tanto que Maricel también trataba de mantener la alegría, pero la cercanía en edad con la hija de la abuela, o sea, su pequeña tía, le traía más de un disgusto. Margarita siempre se burlaba de ella, de su manera de hablar, de las pobres ropas que usaba y de las zapatillas rotas. Más de una vez Berta había tenido que cuerpear el látigo por defender a su hermanita. Muchas veces las injusticias que pasaba se mitigaban un poco entre los brazos de Berta o con alguna golosina que conseguía para ella y Orlando a escondidas. Virginia nunca más recuperó esos instantes de buenos tratos que tuvo en ausencia de Rogelio.
Ella se quejaba en silencio por la holgazanería de su marido, que de cuando en cuando se acordaba de trabajar. Hasta los propios vecinos solían burlarse de su vagancia al ponerle apodos como murciélago, por ejemplo. Se había ganado ese concepto porque no ponía la espalda ni para dormir. Rogelio se quedaba en la vereda moviendo los brazos, gesticulando, insultando. Cuando los vecinos desaparecían, volvía a caer en la cuenta de alguna chica o mujer que pasara por el lugar. Poco le importaba que fuera atractiva. A todas les decía piropos, la mayoría de ellos muy subidos de tono. Virginia prefería hacer oídos sordos o salir a comprar algo para evitar las discusiones. Muchas veces ella reflexionaba sin poder dormir mientras su marido roncaba sin prejuicios. En ocasiones lloraba en silencio para no perturbar al oso bigotudo que hibernaba a su lado. Aunque no lo diría, también se sentía culpable por la dureza con la que se manejaba con los propios nietos. Incluso entendía la rebeldía de Berta. Quizás ella, en su lugar, hubiera sido más contestataria. Mientras tanto, en aquella quinta de Tafiliejo, María también cargaba su cruz. Ignacio estaba cada día más violento. Su pequeña hija, que finalmente fue bautizada como Sofía, sufría el mismo abandono e indiferencia de Carmen. El machismo del capataz era insoportable. Su mujer se cuidaba de no quedar embarazada de nuevo. La vida conyugal se había transformado en un suplicio. Era más común que antes del embarazo de Sofía verla con algún ojo morado, al punto que María ya no inventaba ningún accidente con ventana o puerta alguna. Es más, ni siquiera respondía a las preguntas sobre la secuela física. Tenía que Ignacio la golpeara con más saña. Muchas veces había pensado en tomar a las dos niñas y marcharse del lugar. Su marido se emborrachaba cada vez más seguido. Hasta el propio administrador le advirtió que podría echarlo si continuaba bebiendo de esa manera. Ignacio estaba más allá del bien y del mal. No le temía ninguna advertencia, solo le preocupaba muy adentro suyo que algún día regresara aquel lloro moreño que le había dado esa descomunal paliza delante de todos. Ese hecho estaba fresco en la memoria de muchos de los peones que en muchas de las juntadas se reían. El ex jardinero se daba cuenta de ello porque cuando se acercaba a algún grupo muy divertido, sus integrantes se quedaban en silencio. Ignacio trataba de obviar cada una de esas situaciones, pero al hacerlo acumulaba una bronca que invariablemente descargaba en su mujer. En esos momentos no le importaba el llanto de las niñas. María solo atinaba a cubrirse el rostro con los brazos que siempre presentaban moretones. Luego de las golpizas, María se metía en el cuarto de las niñas, a quienes trataba de tranquilizar para que durmiesen. A veces hasta le contaba algún cuento, como los que solía narrarle la señorita Aurora en aquella escuela rural de los Naranjales. Cuánto extrañaba María a Nicasio. El destino se había ensañado con su difunto marido. A veces ella pensaba que existía una maldición sobre la familia entera, e incluso la propia. La manera en que habían muerto sus padres había sido tan repentina que siempre le había parecido una gran injusticia. Recordó aquella mañana en la que la despertaron los gritos de su padre pidiendo ayuda. Se levantó descalza en pos de la voz de Hansel y lo halló en el patio con su madre en brazos. Ingrid ya estaba a su lado porque los mismos gritos la despertaron. Paula estaba inconsciente y su marido no atinaba a reaccionar. Quiso la casualidad o el destino que el médico del pueblo, Marcos Rojas, pasara por allí. De inmediato ingresó a la propiedad pasando por la tranquera que estaba abierta. Se bajó del caballo y le ordenó a Hansel recostarla en alguna cama. Él obedeció como si fuera un niño en cuerpo de grande. El doctor examinó a Paula, pero ya estaba muerta.
No había nada que hacer. Probablemente un infarto masivo según la opinión del galeno. La escoba con la que barría el patio quedó tirada. María la levantó un rato después con los ojos enrojecidos por el llanto. Más tarde en mi casa llegaría y no se separaría en todo el velorio y menos cuando llevaron el cuerpo al cementerio para la inhumación. En su presente tan negativo, María necesitaba de la protección de su padre, la contención de quien había sido el amor de su vida. Sin embargo, estaba donde ella misma eligió, al lado del hombre equivocado. No podía dormir de la angustia. El ojo derecho estaba tan inflamado que ni siquiera podía darle el lujo de abrirlo o cerrarlo. Desde su cama escuchó toser a Carmen. Se levantó a revisarla. Estaba bien tapada, pero hacía varios días que tenía mucosidad, la respiración agitada, carraspera frecuente. Justamente la recurrencia de la tos fue un llamado de atención para la madre. Le dio el jugo de cebolla con azúcar que había dejado toda la noche. Sin embargo, eso no disminuyó la intensidad del malestar. Desesperada le pidió a Ignacio que las llevara al hospital. El hombre respondió que estaba muy atareado y que esperara hasta el día siguiente. María no quiso insistir. Temía que se pusiera violento. Esta noche la niña la pasó muy mal. A la mañana nuevamente recibió la negativa de Ignacio para llevarla al médico. Sin embargo, más tarde, la niña tenía problemas para respirar. Mandó llamar a Ignacio con Diego, pero este respondió al chico que estaba muy ocupado mientras compartía una botella de vino con los peones. El niño le trajo la respuesta que transmitió con la agitación propia de haber realizado todo el trayecto corriendo. La mujer no tenía tiempo que perder. Dejó a Sofía al cuidado de Ofelia, una vecina que había acudido a auxiliarla. Mariano Parrado, marido de Ofelia, que acababa de llegar del reparto de leche, la llevó junto a su hija que casi no podía respirar por lo que parecía una crisis asmática. El hombre apuró lo más que pudo el caballo, que ya venía un poco cansado de la actividad diaria. El animal respondió como si estuviese al tanto de la urgencia. En poco más de media hora estuvieron en el hospital. María descendió de inmediato, sin esperar ayuda del hombre que la había trasladado. No se preocupe, señora, la esperaré aquí hasta que el médico atienda a la niña. Mariano vivía más de 20 años en la zona de Quintas. Y hacía 15 años que se dedicaba al reparto de leche de manera ininterrumpida. Para su emprendimiento contaba con veintenas de vacas y un toro reproductor. Bajó de la jardinera y encendió un cigarro. Fumó parsimoniosamente mientras pensaba en la pobre María, su destino y todo ello. Como la mayoría de los vecinos de la zona, sabía lo violento que era Ignacio con su mujer. Muchas veces había cerrado los puños de impotencia al ver cómo la pateaba en el suelo. Su mujer solía decirle: no te metas, por algo debe ser que el marido le pega. Sin embargo, él nunca había visto nada malo. Era una mujer que se manejaba siempre con respeto. Mariano le tenía lástima, pero nunca hubiera sospechado que ese sentimiento se multiplicaría hasta niveles extremos. La vio venir corriendo, llorando, con una fragilidad evidente, casi a punto de quebrarse por completo. Era un ángel rubio y cansado, con un ojo morado por la bestialidad de su marido. Sin embargo, acababa de recibir un golpe del destino que le había amoratado el alma. ¡Don Mariano! ¡Don Mariano! ¡Mi hijita se murió! Logró decir con la voz quebrada por el desenlace. El hombre la abrazó para evitar que cayera al suelo. No supo qué decir, solo la contuvo en silencio mientras María lloraba como una niña, suspirando, reiniciando el llanto de inmediato.
Estuvieron así por largos minutos hasta que él rompió el silencio. ¿Por qué sucedió esto, doña María? Porque no vinimos a tiempo. No es su culpa, don Mariano. Esto pasó por la maldad de ese tipo que se dice mi marido y que nunca quiso a mi Carmencita. Tranquila, ¿qué quiere que haga por usted? Vaya, avísele por favor a ese diablo lo que pasó. Yo me quedaré acá con mi hijita. Está bien, doña María, regresaré con él. Mientras volvía a la zona de las quintas con su jardinera, Mariano lloraba amargamente recordando lo desmejorada que estaba la criatura al llevarla al hospital. Era inútil de regresar rápido, pero el lechero lo hizo a una costa de cansar demasiado a su caballo. Al regreso lo cambiaría por otro que estaba descansado. Cuando llegó a la quinta buscó a Ignacio en su casa. Él dormía en su cama. La borrachera que había iniciado la mañana junto a varios peones. El vecino no podía perder el tiempo. Quizás María precisaba ayuda. Despertó al capataz que sin salir del todo la modorra, con los ojos enrojecidos de tanto beber, lo escuchó sin conmoverse. ¿Usted entiende lo que le digo? Murió la niñita, Carmencita. Doña María está con el cuerpito en el hospital y me mandó a buscarlo urgentemente. ¡No es hija mía!, se explicó Ignacio mientras se encogía de hombros y se volvía a acostar. Mariano lo tomó de uno de los pies, tiró con fuerza y lo hizo caer de la cama. El hombre se incorporó con algo de dificultad y trató de golpearlo, pero su vecino se adelantó aplicándole un puñetazo en el rostro que lo dejó completamente noqueado. Una vez que hubo descargado su ira, fue a su casa, en donde contó lo sucedido a su mujer, quien rompió el llanto al conocer la desgracia. Sofía dormía ajena al destino de su hermanita. Mientras Mariano cambiaba el caballo a su jardinera, Ofelia daba instrucciones a su hija Mariana y Fernanda para que cuidaran de sus hermanos menores y de Sofía. No debían decir nada de lo ocurrido a nadie. También les recomendó que se mantuvieran encerradas en la casa y que no le abrieran la puerta a Ignacio porque estaba completamente ebrio. Minutos más tarde, el matrimonio partía hacia el hospital. Ofelia renegaba de la actitud de Ignacio. Recién hallaba razón a María. Ahora, con el nuevo escenario, consideraba injustos castigos corporales que le aplicaba a su esposa. Mariano la escuchaba en silencio. El encuentro entre las vecinas fue conmovedor. Nada mejor que una madre para entender el dolor de otra. Esperaron en el lugar cerca de una hora hasta que autorizaron que retirasen el cuerpo de Carmen. Hubo que esperar media hora más para que el servicio fúnebre trasladase los despojos de la niña. En Villa La Flor caía la tarde de un cielo despejado. Berta lloraba en silencio en el fondo de la casa de su abuela. La dominaba una angustia sin motivo. No lloraba por el mate cocido sin pan que había tomado en la merienda junto a sus hermanos, ni por las miserias que pasaban a diario. Era un dolor